Damas y caballeros, prepárense para otra entrega de Voces del Presente, donde hablamos claro, sin pelos en la lengua, sin miedo a molestar a dictadores, populistas, ni a los que aún creen en el pajarito de Chávez. Hoy, cruzamos la frontera, y no precisamente como lo hacen miles de venezolanos escapando del hambre, sino para mirar de frente lo que está ocurriendo en nuestra vecina Colombia. Pero antes, suscríbete si quieres una Venezuela libre, libre de dictadores y asesinos. Continuemos. Y es que, señores, si creían que la telenovela política venezolana ya tenía suficientes villanos, esperen a ver el guión que se está escribiendo en la Casa de Nariño. Atentado, discursos incendiarios, expresidentes furibundos y un presidente que prefiere cuidar al atacante antes que al atacado. Pásenme las cotufas. Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial, víctima de un atentado. Un joven, casi un niño, armado y pagado para silenciar una voz opositora. ¿Y qué hace Gustavo Petro? En vez de ponerse al frente, exigir justicia y mandar a la cárcel a los responsables, se convierte en defensor de oficio del muchachito armado. Dice Petro, hay que proteger al niño. Ajá. Y uno se pregunta, ¿proteger al niño que intentó asesinar a un candidato presidencial? ¿Y a la víctima quién la protege? Porque no sé, pero si mañana le pasa algo a Capriles, vamos a cuidar al malandro que le dispare porque tiene menos de 18. Petro parece más preocupado por el bienestar del agresor que por el futuro de la democracia colombiana. A este paso, lo vemos abriendo un albergue para sicarios adolescentes con wifi y clase de yoga. Y aquí entra en escena el expresidente Andrés Pastrana, que no se guardó nada. Señaló, sin miedo, que esto es resultado directo de la retórica incendiaria de Petro, que él ha sido el que, en cada discurso, mete cizaña, polariza, asusa, como quien juega con gasolina en una fiesta con fuegos artificiales. Y sí, claro que es grave, porque el ataque a Miguel Uribe no es un hecho aislado, es el síntoma de un país donde la política se está convirtiendo otra vez en una ruleta rusa. Y como buenos venezolanos eso ya lo vivimos. Sabemos a qué huele eso. Spoiler. Huele a sangre, a persecución y a dictadura. No hay que ser analista de Harvard para darse cuenta. Cuando un gobierno empieza a perder popularidad, la violencia se vuelve un recurso. Maduro lo hace cada 2 semanas. Un enemigo nuevo, un sabotaje inventado, una amenaza extranjera y voilà, se justifica todo. En Colombia la violencia política no es nueva, pero lo que sorprende es el cinismo. Petro habla de paz con los labios y echa leña al fuego con los tweets. Si la paz dependiera de sus discursos, ya Bogotá estaría bajo el agua como Cumaná en agosto. Y la cosa no termina ahí. Juan Daniel Oviedo, otro precandidato, también le tiró con todo al presidente. Lo acusó de propiciar una atmósfera de odio. Y tiene razón. Porque cuando el mensaje desde el poder es que el adversario político es un enemigo a eliminar, tarde o temprano alguien lo toma en serio. O nos vamos a hacer los locos y fingir que esto no nos recuerda al exprópiese de Hugo, al vamos por ellos de Diosdado, o al silencio sepulcral de Maduro cada vez que encarcelan a un opositor. Petro, como buen socialista del siglo XXI, aprendió que el poder no se comparte, se impone. Y si eso implica intimidar, amedrentar o silenciar, pues se hace. Todo sea por la paz, de los cementerios. Y es aquí donde la cosa se pone todavía más espesa. ¿Cómo es posible que un precandidato presidencial tenga apenas 4 guardaespaldas? ¿Dónde está la Unidad Nacional de Protección, el ministro de Defensa, el director de la policía? Se tomaron vacaciones juntos, porque mientras Miguel Uribe lucha por su vida, el gobierno parece estar en una convención de yoga en Cartagena. Y lo más grave, hay zonas del país a donde no entran ni las Fuerzas Armadas ni la policía.
¿Por qué? Porque Petro, según Pastrana, tiene maniatada a las instituciones. ¿A alguien le suena familiar? ¿Alguien recuerda cómo Chávez desmanteló la institucionalidad venezolana? ¿Cómo sacó a los militares leales y metió a los suyos? Pues eso, pero con café colombiano. Si el gobierno no garantiza la seguridad de quienes participan en el proceso electoral, ¿de qué elecciones estamos hablando? ¿Una feria de emboscadas? ¿Una campaña por Telegram y con chaleco antibalas? Vamos a hablar claro. El atacante, menor de edad o no, es un criminal y debe responder. Pero Petro se descose en poesía sobre proteger la infancia y que los niños no se matan. Mira, Gustavo, en eso estamos de acuerdo, pero tampoco se les entrena para matar. No se les paga por eliminar a un rival político. Porque eso, querido presidente, también es matar la infancia, solo que más lento y más cínico. Además, al niño lo agarran y él mismo dice, voy a dar los nombres. Ajá, eso quiere decir que hay gente detrás. ¿Quién los pagó? ¿Quién los reclutó? ¿Quién dio la orden? Eso debería estar en la boca del presidente. Pero número. Petro está más preocupado por su discurso hippie bolivariano que por garantizar que la justicia actúe, porque esto no se trata solo de un atentado. Es un mensaje, uno peligroso, uno que dice, si te metes con los que mandan, te silenciamos. Y eso, amigos, no es democracia. Eso es madurismo con sombrero de café. Y el escándalo ya cruzó fronteras. Marco Rubio, desde Estados Unidos, soltó una bomba. Responsabiliza a Petro de crear un clima de odio. Y no es por nada. Pero cuando hasta los gringos te señalan por violento, es porque te estás pasando de la raya. Y eso que Rubio no es precisamente un fan de la izquierda, pero tampoco inventa atentados. Claro, uno lee eso y piensa, ¿y si esto hubiera pasado en Venezuela? Ah, ya lo sabemos. Los medios oficialistas dirían que fue un falso positivo, que la derecha internacional pagó al sicario para desprestigiar a Maduro. Y mientras tanto, Diosdado en su programa cantando boleros como si nada hubiera pasado. La diferencia es que Colombia aún tiene cierta institucionalidad. Aún hay voces como las de Pastrana, Oviedo y muchos otros que no se callan. Pero por ese camino, si nadie frena la narrativa de odio, si no se protege a los candidatos, si no se castiga con dureza, Colombia puede terminar muy parecida a nuestra patria. Y créanme, eso no lo desea ni un uribista ni un chavista arrepentido. Desde este canal, como venezolanos, no podemos evitar sentir una mezcla de déjà vu y rabia, porque nosotros sabemos lo que viene cuando se empieza a jugar con fuego. Sabemos lo que pasa cuando los gobiernos empiezan a usar el lenguaje bélico, cuando los candidatos opositores son perseguidos, cuando se repite una y otra vez que el enemigo está adentro. Y lo más irónico es que Petro fue una esperanza para muchos. Un exguerrillero que prometía reconciliación. Hoy parece más un imitador de Maduro con iPhone y Twitter. ¿Y Milei? Bueno, ese está ocupado peleando con periodistas, insultando a sus pares y vendiendo la Argentina como si fuera un NFT. ¿Y Trump? Trump no ha dicho nada porque está ocupado declarando en juicios. ¡Qué élite política tan ilustre, caray! Mientras tanto, Maduro, desde su trono oxidado en Miraflores, se ríe, porque cada vez que Colombia se incendia, él aprovecha para decir, «Ven, no estamos tan mal». Y claro, si te comparas con una casa en llamas, hasta un rancho sin luz parece el Hilton. Señores, este no es solo un problema colombiano, es un espejo para toda América Latina. Cada vez que un político usa el micrófono para sembrar odio, una bala se carga. Cada vez que se justifica la violencia, una urna electoral se apaga. Y cada vez que se calla ante un atentado, el autoritarismo gana una batalla. Desde aquí, desde Voces del Presente, enviamos nuestra solidaridad a Miguel Uribe, a su familia
y a todos los colombianos que aún creen en la política como herramienta de paz, no de venganza, porque si no levantamos la voz ahora, mañana puede ser tarde. Y créanme, nadie quiere otro Venezuela en la región, ni siquiera Maduro, porque hasta él sabe que el desastre no le cabe ya ni en las cadenas nacionales. Ahora bien, pongámonos serios por un segundo. Lo justo, tampoco nos vamos a poner intensos como Maduro cuando habla de soberanía alimentaria en un país donde ni los gatos consiguen sardinas. ¿Qué pasa si esto se repite? ¿Qué pasa si este atentado no es el último? Porque el problema, amigos, no es el niño pistolero. El problema es el clima político en el que ese niño pensó que hacer eso era normal, justificado o, peor aún, premiado. Y eso debería aterrar a cualquiera, porque los presidentes en cualquier país serio tienen una obligación fundamental: garantizar la seguridad de quienes piensan distinto. Eso es democracia. Lo otro, lo que ya vivimos nosotros, es dictadura de la más vulgar y carnívora. Si Petro no entiende eso, entonces estamos frente a un problema mayúsculo. Y si el pueblo colombiano se lo permite, entonces estamos frente a una tragedia anunciada. Porque hoy fue Miguel Uribe. ¿Mañana quién? Fico Gutiérrez, Juan Daniel Oviedo, la prensa libre, cualquiera que no aplauda como foca. Y claro, como buen caudillo moderno, Petro no reconoce fallas. Cuando lo acusan de algo, se victimiza. Cuando le reclaman, sermonea. Y cuando hay muertos, entonces aparece como el pastor de Twitter a darnos cátedra de moral. Señor Petro, usted no es un predicador, ni un guía espiritual, ni un mártir. Usted es el presidente. Actúe como tal. Proteger niños está bien, pero proteger la democracia, señor, es su trabajo. No es opcional, no es romántico, es obligatorio. Porque entre proteger la infancia y blindar la impunidad hay una línea delgada, y usted ya la cruzó con zapatos de charol. Este atentado, lejos de fortalecer a Petro o a su proyecto, ha encendido las alarmas hasta en la izquierda regional. Sí, incluso en los cafés de Montevideo, donde todavía hay gente que se emociona con Allende y canta «El pueblo unido jamás será vencido». La izquierda democrática, que todavía existe aunque esté en terapia intensiva, está empezando a preguntarse si Petro está arrastrando a todos al mismo barranco en el que ya rodó Venezuela. Porque si algo dejó claro este incidente es que no hay revolución bonita que aguante cuando empiezan a volar las balas. Pregúntenle a Evo, o mejor, pregúntenle a Maduro, que ahora gobierna sobre ruinas, sin votos, sin legitimidad y con los bolsillos llenos, pero de sanciones. Colombia ha sido, por mucho tiempo, el espejo donde muchos venezolanos veíamos lo que no queríamos ser: violencia, guerrilla, narcotráfico, desplazados. Pero ahora ese espejo se ha invertido. Porque mientras Colombia se arriesga a repetir nuestros errores, nosotros estamos apenas tratando de respirar después de 2 décadas de oscuridad. Y ojo, no es que ahora Venezuela sea el ejemplo. Para nada, pero al menos después de tanto golpe, hay una lección aprendida. Y esa lección es clara. Cuando los líderes politizan la violencia, cuando justifican lo injustificable, cuando minimizan los ataques, el país se pudre. Desde adentro. Colombia, mira bien lo que haces con este momento, porque lo que hagas hoy definirá los próximos 30 años. Y créeme, reconstruir una democracia después de arrasarla duele más que perder la arepa del desayuno. Para terminar, un mensaje claro a los ciudadanos, no a los políticos, porque esos, cuando escuchan, es porque ya es muy tarde. A ti, colombiano que estás viendo esto desde Bogotá, Medellín o Barranquilla, y también al venezolano desde Cúcuta, Maicao o desde una cola eterna en el consulado. No dejes que te vendan paz mientras disparan desde la sombra. No permitas que te hablen de justicia mientras protegen al que aprieta el gatillo.
La democracia no se construye con discursos, se construye con coherencia, con valor y con responsabilidad. Si no exiges hoy, mañana no tendrás voz. Y si algún político te dice que todo esto es normal, que son cosas que pasan, mándalo directo al archivo histórico, al rincón de los cobardes, al lado de Cabello, Maduro y todos los que convirtieron el poder en un fin, no en un medio. Aquí terminamos por hoy, señores. En Voces del Presente seguimos prendiendo las luces en los pasillos oscuros del poder, aunque a algunos les moleste, aunque nos llamen alarmistas, resentidos o enemigos del pueblo. Peor sería callarse, porque como ya sabemos, los pueblos que callan terminan gobernados por bufones armados. Dale me gusta si crees que Colombia merece un destino mejor. Suscríbete si todavía crees en la verdad dicha con acento firme y con humor picante. Y compartí este video con ese amigo que todavía cree que Petro es el Mesías de la paz, aunque ande más perdido que el GPS de los CLAP. Nos vemos pronto. Y recuerden, el que juega con fuego termina gobernando sobre cenizas.